En las últimas horas creo que nos hemos quedado la gran mayoría de ecuatorianos sin palabras al ver cómo, en lugar de que sean las autoridades del Estado, las máximas representantes de la seguridad pública, las que indiquen que hay una especie de solución a la situación de violencia que vivimos, resulta que son los líderes de las organizaciones criminales quienes han enviado videos anunciando un supuesto acuerdo de paz. Es más, uno de los grupos de estos delictivos en Quevedo dice que el ministro del Interior ha cedido a sus pedidos para llegar a este acuerdo de paz. En las últimas horas también se estaba tratando de confundir a la población sobre declaraciones de algunos de los candidatos respecto a negociar con las mafias. ¿Qué revela este tipo de anuncios por parte de las organizaciones delictivas y la relación que tienen con el gobierno nacional? ¿Quién está negociando ahora mismo con las mafias desde su punto de vista en lo político? Buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, Francisco, por favor. Vamos, Ahí ahí le está, escuchamos. ¿cierto? Sí, ahí estamos. Perfecto. Me da gusto saludarle, Licenia. Alexis, ¿cómo está usted, señor? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos vean. Me da gusto expresarme en nombre de Ecuador Inmediato. Yo soy el director de Ecuador Inmediato para nuestro compañero que hace los caracteres. En realidad, y la preocupación que usted plantea, Licenia, es grave por una razón, porque no es creíble. No puede ser creíble, es decir, este grupo de la mafia organizada en el Ecuador arma tremendo conflicto y después nos ofrecen paz. Este gobierno, incapaz, inepto e inútil, no solo permite y tolera este conflicto con su inacción, sino que en las últimas horas da la impresión de que aupa esta presentación de estos grupos delictivos para ofrecer paz. Perdón la intriga, pero ¿qué? ¿La plantearon en términos formales como un pacto entre el gobierno y los grupos delictivos? ¿Por qué el líder de la banda de los tiguerones, alias Fito, si es que es el líder de esa banda, De los no sé, choneros. de los choneros, se presenta con escolta policial al lado? Porque según ha denunciado el exministro de Gobierno, José Serrano Salgado, el oficial que le acompaña a uno de los dirigentes que da este mensaje de paz, disculpen, no puede estar acompañado por la policía, está protegido por la policía. Y ellos entregan las armas. Pero no decían que habían capturado todas las armas posibles dentro de la penitenciaría desde donde se da la rueda de prensa. Entonces, ¿de dónde salieron esas armas que se presentaron? Insisto, nos está mostrando un pacto con las mafias organizadas del gobierno. Pone a dudar todo. Pone a dudar todo, absolutamente todo. Y sí considero que el Ecuador debe tener una especie de prudente actitud frente a una oferta de paz que ya se ha dado por varias ocasiones. Ayer cayó como en cascada ya no solo el anuncio de los choneros, sino los tiguerones, los lobos, los chonekillers y demás, anunciando, todos ellos entraban en ese pacto de paz. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿ese pacto de paz lo propició el gobierno? Si no lo propició el gobierno, ¿cómo creer en la palabra de un grupo delictivo que es el que le ha violentado al Ecuador de tal manera que tenemos hoy tantas muertes que lamentar? ¿Qué motivos tenemos para creer en esa paz? Cuando, según lo que expresaba hace un momento Alexis Moncayo, desde la noche de ayer, pese a esa oferta de paz, ya en Esmeraldas volvieron a reactivarse los tiroteos, las amenazas, los ataques. Cuando alguno de los voceros de estos grupos decía, nosotros no queremos seguir, queremos parar, y no en Esmeraldas, que se supone es su tierra natal.
Entonces, por eso no es creíble, Licenia. Créame que no es creíble. Lo quisiera creer, como el que más anhelo. Tener un espacio de paz, lo que decía hace un momento Wilson Robalino, a quien le mando un saludo cordialísimo. Llegará un momento en que tengamos un día de paz. Llegará un momento como el que más ansío aquello, como creo que todos los ecuatorianos, pero esto no es creíble. Francisco, primero, antes de plantearte la pregunta, quiero enviarte un enorme abrazo y mi satisfacción, por supuesto, de verte con el mismo vigor y con el mismo ánimo y entusiasmo que has demostrado toda tu vida, a pesar de estar enfrentando un momento complicado en tu salud. Así que, como lo hemos hecho siempre desde acá y de forma particular y personal, te envío un abrazo y te digo que me complace verte bien, porque se necesitan voces como la tuya, que son de las que no se callan, ¿no? Y que dice las cosas como hay que decirlas, con la fortaleza y como decía hace un rato, con el vigor. Ahora, ¿te parece, Francisco, que hay una suerte de complicidad? Porque es complicado entender tanta pasividad y tanta inacción. Y uno puede decir, bueno, pero es que en realidad también te enfrentas a delincuentes que no tienen ningún tipo de pudor a la hora de atacar y de matar y de amenazar. Ok, pero si tienes un gobierno que en materia de seguridad, en lo que va del 2023, apenas ha ejecutado el 8% del presupuesto asignado al Ministerio del Interior, daría la impresión de que no les da la gana de hacer nada. Entonces, después viene, sí, quisiera también un comentario tuyo, Francisco, con respecto de, es que desde que salió la base de Manta, 2009, es que desde que desmontaron los aparatos de inteligencia, ok, pero este gobierno hizo estallar un radar y nunca lo repusieron. Entonces, sí quisiera un comentario tuyo, Francisco, con respecto a esto. ¿Por qué el gobierno no invierte en seguridad? ¿Por qué vemos a los policías empujando patrulleros? ¿Por qué vemos UPCs en tan mal estado? ¿Y por qué los policías tienen que prestarse las armas cuando cambian el turno? Primero, gracias por tus expresiones, estimado Alexis. Sí, yo, como les digo a todos, sigo luchando por la vida. Es lo que me toca. Y lo voy a seguir haciendo, aunque la procesión vaya por dentro. Miren, yo me temo que muchas veces con el actual gobierno, con la derecha gobernante, con el anticorreísmo ampón que manda en el Ecuador desde el gobierno, el piensa mal y acertarás se aplica de manera rigurosa. Piensa mal y acertarás. Sí me sorprendió que después de 4 días de ineptitud, de inacción, el gobierno recién se le ocurra meterse en las cárceles. ¿Por qué no desde el primer día? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se quedaron tan pasivas en el campamento afuera de la penitenciaría del Litoral? ¿Por qué la policía no interviene en el control previo del acceso a la penitenciaría, por donde se supone pasan las armas? Disculpen que piense en complicidad, ¿no? En corrupción, porque si no, no hubiéramos encontrado, no hubieran encontrado un arsenal tan completo como el que hallaron. Eso para empezar. Luego, ¿por qué en este momento? Y de manera coordinada, coincidente, los estallidos, las bombas, los incendios de los buses, el ataque a las escuelas, la destrucción de la paz pública en 2 provincias, concretamente en Esmeraldas y en Guayas. ¿Qué pretenden? ¿Alterar la paz pública al punto del caos que impida las elecciones? ¿Qué pretenden? Hay voces que ya apuntan a ese posible escenario, Francisco. Exacto, Licenia, exacto. Usted lo ha dicho con precisión. Ya no solo es la mía, son varias voces las que decimos con preocupación, están creándonos este caos. Están propiciando este caos. Lo vienen propiciando desde hace tiempo. Si no es cierto lo que estoy diciendo, explíquenme por qué el Ministerio del Interior solo tiene un 8% de ejecución presupuestaria este año. Este año.
no estoy hablando de los anteriores. ¿Cómo es posible que este gobierno no haya sido capaz de comprar un chaleco? Que hayan comprado tal cantidad de municiones para armas que no tienen. ¿Dónde las van a utilizar? Si lo primero que se quejan policías, voceros policiales, propio gobierno es diciendo no tenemos armas, pero compramos 9 millones de municiones. Déjeme que dude, porque en el término del gobierno, piensa mal y acertarás, todo lo que tenga que ver con negocios, con recursos o con manejo de dineros públicos, con ese gobierno hay que dudar todo. Y lo de las municiones también dudo. ¿De acuerdo? Ya, dejémoslo ahí. ¿Cómo y de qué manera uno pueda entender que el fenómeno de la violencia se dé en estos instantes justo cuando hay un proceso electoral en marcha? Cuando hay un conflicto político de enfrentamiento entre fuerzas políticas que se acusan unas a otras de la relación con la violencia, de la relación con el narcotráfico y de la falta de seguridad, cuando lo que debían entre todas las fuerzas políticas es cuestionar al gobierno el manejo de la seguridad y no volverse una especie de perros falderos del gobierno. Ya hablo de 6 candidaturas en concreto que han sido perros falderos del gobierno. Y les puedo decir con nombres, no hay ningún problema, el señor Topic, el señor Herbas, el señor Villavicencio, el señor Daniel Noboa, también el señor Yacu Pérez. Disculpen, pero todos ustedes han compartido o en silencio, o con aprobación, o con respaldo, o con apoyo, o con su voto, o con sus negociados, las cercanías con el gobierno de Guillermo Lasso. Y entonces ahora, con la violencia creada, con el asesinato del alcalde de Manta, del cual tengo seria extrañeza de 2 cosas. Primero, deplorar el asesinato. Nunca seré partidario de la violencia, pero disculpen, el pronunciamiento del embajador norteamericano dejó mucho que desear ante una incapacidad del gobierno ecuatoriano. El gobierno norteamericano lamenta la pérdida del alcalde de Manta como si fuera propio. Y eso lo expresa el Departamento de Estado norteamericano. Miren, no lo han hecho con ningún funcionario del gobierno que ha sido afectado, con ninguno de los funcionarios, perdón, de los personajes políticos de ese país que han sido afectados. Lo hacen sí con el alcalde de Manta. Los norteamericanos lo lamentan como propio. Lo dejo entrever con mi sentimiento de duda. Y no solo la embajada, una cosa que llama la atención ahí, Francisco, y no sé si tú lo tengas esto en el radar, pero sorprendió porque ya habló la embajada, o sea, sacaron el comunicado público, pero también la oficina esta antinarcóticos. Digo, era necesario... El Departamento de Estado. Ajá. El Departamento de Estado, o sea, estamos hablando de una alta instancia. Dispensa, o sea, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? ¿A esto? Entonces, la duda no ofende en este caso. ¿Quieren dejar conflictuándolo todo cuando se vaya? Porque tienen que irse. ¿Tienen que dejarlo conflictuando todo a ese nivel? El Ecuador realmente debe tener dimensión de lo que está pasando. Lo que está pasando realmente es ya no solo para preocuparse, sino para reaccionar ante un gobierno que, después de haber fracasado en estos 2 años y medio en el manejo del régimen, hoy nos quiere dejar con la situación en grado extremo de grave, conflictuándola toda. ¿Es esta la forma como quieren irse? Me da la impresión de que sí, ¿no? Después de estar en el basurero de la historia, ¿dónde van a estar? Ahora, Francisco, en medio de esta ola de violencia, los candidatos han aprovechado, han usufructuado de esta situación de temor, de terror que vive la población. Algunos incluso se han dado por tomarse
hacer trucos de fotografías y juntarse o posar con el presidente de El Salvador, que utiliza mano dura contra la delincuencia. Otros han empezado a responsabilizar a gobiernos anteriores por la situación de violencia, y otros han intensificado su discurso de policial, militar, de mano dura contra la delincuencia. ¿En qué medida todo esto puede repercutir o cambiar la opinión de los electores? Se puede correr ese riesgo de que se influencie de tal manera que se beneficia este tipo de candidatos que finalmente nos venden humo. Lo que me pregunta Liceña me permite responder al mismo tiempo la consulta que nos hicieron en la segunda parte, Alexis Moncayo. Te acordás de tu contertulio. Pero él es más de grito que yo, verás. Mandémosle un saludo desde aquí. Abrazo al querido amigo. Con tertulio. Mira, Alexis, mire Liceña. Los candidatos van a tratar de aprovechar toda circunstancia para utilizar la violencia que estamos viviendo a su beneficio, lo cual es sucio. Es una actitud sucia, miserable, de villanos. Lo que están haciendo, usando la violencia de la que todos sufrimos para ellos convertirlo en pedestal electoral. Y por eso merecen el repudio. No se trata de que hay que echarle todas las culpas en cargamontón al gobierno anterior. No me extraña, eso ya lo hicieron en los días en los que le eligieron al señor Guillermo Lasso. Igualito, el mismo cargamontón en contra de Andrés Arauz, ahora lo están volviendo a ejercer, con el mismo nivel de suciedad política. Entonces, los cuestionantes de esos días ahora vuelven a servir. Hablemos de la base de Manta. La base de Manta fue establecida para 10 años por el gobierno de Yamil Maguad y se cumplió en el 2008. Del 98 al 2008. El Ecuador no le renovó porque su constitución no lo permitía. ¿Qué pasó en esos 10 años en términos de combate al crimen organizado y al narcotráfico? Las capturas no eran de tan alto nivel como lo son hasta ahora. Y los muertos se contaban a 16 por cada 100,000. De 16 a 20 por cada 100,000. El gobierno de Correa, al que tanto le cuestionan, bajó a 5 por cada 100,000. Sin la base de Manta. Con la base de Manta, de 16 a 20. Sin la base de Manta, 5. La base de Manta, en un momento determinado, y si revisan con precisión el manejo geopolítico, fue propuesta por los norteamericanos para controlar un sector del Pacífico, al que ahora, sin la base de Manta, lo controlan de manera mucho más efectiva, con los aviones radares que los tienen volando 24 horas, que significa un ahorro del presupuesto, la no presencia de tropas que siempre trae conflictos en todos los países donde están, o porque en realidad la lucha se vuelve mucho más efectiva. Bien hacen los norteamericanos en establecer puntos de combate al narcotráfico, porque les ha destruido a su sociedad. Ya van 4 generaciones conflictuadas, entendiendo a 4 generaciones cada 10 años, conflictuadas y acabadas por la droga. Pero en el caso ecuatoriano deberíamos entender que el conflicto no viene por la base de Manta. ¿Quieren entender algo? Y esto no lo dije yo. En el momento en que surgió la dolarización, allá en el 99-2000, quien lo planteó en el debate con una llamada de alerta es el doctor Rodrigo Borja Ceballos, cuando le dijo públicamente al país que se preocupe porque la dolarización también podría implicar un crecimiento en el delito organizado, el lavado de activos y el narcotráfico. De ese entonces acá, vean todo lo que nos ha pasado con nuestra economía y el manejo de la sociedad por la utilización de la dolarización como punto estratégico para la negociación de las drogas. Les dejo a reflexionar. En este momento, que los políticos utilicen la cobarde actitud que tienen frente a la seguridad, ante un gobierno al que nunca les reclamaron que explotaron el radar
es el gobierno de los narcogenerales, es el gobierno de Don Nasa, es el gobierno de la negociación de dineros ilegales en el propio Ministerio de Defensa, es el gobierno que no planteó una estrategia, que no ha reconstruido el Ministerio de Justicia, es un gobierno que en términos de seguridad ha preferido evitar el dotar a la policía de los elementos vitales, como chalecos, como municiones, como pistolas, como patrulleros, como reforzar personal. Y son de los que culpan a los anteriores de lo que este gobierno no ha hecho. Esa es una actitud sucia, esa es una actitud de villanos, de usar la seguridad y la crisis que tenemos para provecho propio en su campaña electoral. Y mal hacen en auparse, y estamos hablando de Fernando Villavicencio, no sé si esa foto es cierta, pero de ser cierta ese montaje, lo hace mal el candidato que termina revirtiéndose en su contra, porque es evidente el rechazo que ha generado el que trate de utilizar la imagen del presidente más popular, como lo ha planteado Alexis en el Latin Barómetro, me imagino, que señala a Bukele como el más aceptado. Querer usar la imagen de otro no es aconsejable en una campaña electoral. Yo creo que el propio Villavicencio debe rechazar inmediatamente si eso es un montaje. Y si lo hicieron de su equipo, qué error. Tan grave error como el señor Topic que se pone a fumar marihuana en un estudio de radio, justificándose lo que sea. Ese tipo de conflictos son los que debemos enfrentar en una campaña electoral. Lo de la marihuana y lo del señor Topic es para pensar, ¿y él va a combatir el narcotráfico? ¿Ah? Déjenlo ahí. Francisco, no. Oye, yo ayer en el comentario, y esto por cierto no lo mencioné hoy tampoco, ¿sabes por qué? Porque yo hace mucho, a partir digamos de lo que ocurrió en septiembre del año pasado con el caso de María Belén, y después todas las cosas que se ha ido conociendo, y sin caer tampoco en el plano fácil de la generalización, en un cuerpo tan grande como la policía, donde hay 60.000 almas, seguramente habrá muchas que están podridas, pero viendo lo que está pasando últimamente, creo que a la policía, e insisto en los comentarios que yo hacía en los días posteriores a lo de María Belén Bernal, tienen que entrar a fumigar. O sea, ya acá no cabe la depuración ni esa venta de humo. Yo me negaba a aceptar, tú lo dijiste en la primera parte de la intervención, yo me negaba a aceptar, pero en efecto, y lo ha confirmado hoy en la mañana en una entrevista con Teleamazonas, con Milton Pérez, Juan Zapata, el ministro del Interior, el tipo que aparece atrás de alias Fito, líder de los choneros, es un agente policial. Lo acaba de confirmar el ministro del Interior, Francisco. O sea, yo no sé si los ecuatorianos estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el país, y estos, entre tantos otros, los candidatos y periodistas, valdría la pena también un comentario tuyo con respecto a eso, que tanto hablan del famoso pacto, ¿no?, con los 10 más buscados y no sé qué. Si es de este gobierno y la policía de este gobierno, manejada por Salinas, por Zapata, por Carrillo, la que tiene los pactos con los mafiosos, tanto es así que salen en las ruedas de prensa. Te invito y les invito a que escuchemos lo que dijo Juan Zapata para tu análisis posterior. Adelante. Y ahí hay un hombre que tiene un uniforme que aparece de la policía. ¿Ustedes ya investigaron quién es? Está dispuesta una investigación, Milton. No se sabe quién es. Está dispuesta una investigación. Nosotros tenemos que ser absolutamente claros y transparentes, y lo voy a decir. Nadie está autorizado a sentarse a conversar en una mesa en la cual nosotros rompen los esquemas que tenemos. Nuestra línea desde el presidente del gobierno es seguir operando contra la ¿No está ilegalidad. confirmado si es que esa persona es un agente oficial? Es confirmado, es un agente policía. Es un policía. ¿Y qué hace el policía ahí? Está en una ¿Qué policía es? ¿Tiene el nombre? No quiero adelantarme porque el comandante general está realizando... ¿Dónde está en este momento, entonces? Y se les explicará en el momento... ¿Dónde está es un policía? ¿Dónde está? ¿Está preso? Hay una, Milton, aquí hay una explicación clara, y por temas de seguridad del mismo tenemos que sacarle de Hueque. Bueno, Francisco. Diosito. ¿En qué estamos? ¿Qué te parece? ¿Quién era el del pacto? ¿Quién era el del pacto? Varias veces le escuché al presidente Lasso aducir esa leyenda urbana del pacto que Correa tuvo con los narcotraficantes. Esa leyenda urbana del pacto que tenía con los narcotraficantes. Y si bien el
señor ministro Juan Zapata desmiente la posibilidad de un pacto, lo cual es lógico, ¿no? No. Un gobierno no puede pactar con los delincuentes, por favor, no. No, ahí no hay derecho, absolutamente de nada. No puede pactar con delincuentes, no puede cederles nada. Pero resulta que ahí tienes involucrado a un policía en una situación extraña que el ministro no puede explicar, que así el policía estaba infiltrado, es una posibilidad, otra estaba representando a quién, o por propia persona. Y entonces, cuando surgen este tipo de intrigas, es cuando te preguntas con toda dureza, ¿por qué? Y entonces, la respuesta es una sola. Este gobierno no quiso entender nunca, bajo la filosofía de los liberaloides, que había que destruir al Estado. Y como se muestra como un Estado débil, incapaz, inútil, que va a privilegiar solo lo privado, entonces tienes los resultados que tienes ahora. A los delincuentes ofreciéndonos paz y a un gobierno forzado a una circunstancia extraña en la cual aparece, yo no sé qué explicación me van a dar ahora, de por qué un policía respalda a una rueda de prensa, pero es que estamos hablando de algo tan elemental como rueda de prensa en la cual se entregan armas. Tan solo una pregunta tengo para eso. Perdón, ¿no está prohibido el uso de celulares y de elementos tecnológicos dentro de las cárceles? ¿No está prohibido? 160 celulares se encontraron en el barrido de estos días. No, pero espérate, ese, el que sirve para la rueda de prensa, pues. Ese, no está prohibido. ¿Cómo lo permitieron? Bueno, por eso la duda es, y les repito, piensa mal y acertarás con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Tienen o no tienen un pacto? Porque el desmentido del coronel Zapata es uno, pero la presencia del policía es otra, las facilidades para la rueda de prensa son otras, la presencia de los distintos grupos delictivos es otra. No es válido que un gobierno ceda ante un grupo que ahora le ofrece paz después de habernos violentado tanto. Lo que tiene que hacer el gobierno es combatirlos. Y lo que tiene que hacer la justicia es combatir a esos grupos delictivos, no andar aceptando su oferta de paz, que en este sentido, yo entiendo por los delincuentes, que en este instante deben haber asumido la proporción del incidente que han creado y la gravedad de las consecuencias de sus actos. Entonces, en ese instante, hasta como recurso humano, es válido en términos de buscar una salida para tratar de justificar sus culpas. Pero eso no lo puede aceptar el gobierno, eso no lo puede aceptar la justicia, no lo puede aceptar el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la fiscal, la fiscalía, eso no lo pueden aceptar. Pronúnciese, digan algo. No, ¿qué va? Con negar es padre y madre. Y eso le controvierte más al Ecuador, nada más. Ahora, Francisco, quien ha hablado permanentemente del pacto no han sido solamente candidatos, han sido también periodistas. Carlos Vera, todas las noches en su espacio que mantiene en algún medio digital, habla de que Correa tuvo pacto con el narcotráfico y que si gana Luisa González y Andrés Arauz volverá a pactar con el narcotráfico, a pesar de que les estás dando todos los días en la cara cosas como estas, ¿no? Pero yo sí quisiera que nos hagas un comentario con respecto de lo que ha sido el rol de la prensa en estos, sobre todo en estos 2 años de gobierno. Yo en el comentario recordaba que en noviembre 11 del 2022, Lasso en un show que montaron en la gobernación del Guayas votó la ley de comunicación al tacho de basura. Entonces dijo que su gobierno estaba comprometido con el respeto a la libertad de expresión, a los derechos civiles, los periodistas, etcétera, 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 y tenía un foro lleno, repleto de periodistas en la ciudad de Guayaquil que le aplaudieron a Lasso. Hoy tenemos 5 periodistas que han tenido que salir corriendo de este país por salvar su vida. 2 de ellos de La Posta. La Posta fue parte de todo el aparato mediático que le ayudó a Lasso a ganar la presidencia, que nos dijeron que a partir de abril del 2021 el Ecuador era un mejor país, y hoy se van. Sobre la huida de Boscán y de su esposa por salvar su vida, Lasso no ha dicho media palabra, la secretaria de Comunicación tampoco, y el ministro de Gobierno menos.
Mi comentario editorial de hoy en Ecuador Inmediato Premium habla de un grave conflicto que ahora se enfrenta. El presidente Lasso y la Posta están hundidos por sus propias culpas. Y me voy a explicar, y ahí con eso trato de entender lo ocurrido con la prensa. El problema es que... poquito. El problema es que Guillermo Lasso forjó una imagen durante los 10 años de campaña de respaldo a la libertad de expresión y se enancó en ella. Cuando nosotros fuimos perseguidos y de manera injusta expulsados y censurados por Mauricio Rodas y el municipio de Quito en mayo del 2014, cuando empezó la persecución contra Ecuador Inmediato, uno de los censurados fue Guillermo Lasso dentro de nuestro programa, les cuento. Y Lasso en eso tuvo la actitud respetable de ser solidario, llamó, se mostró solidario con nosotros y tenía esa actitud permanente de solidaridad con los distintos medios y periodistas en el país. Con la propia Posta, tú bien lo dices, estimado Alexis, y muchos grupos le apoyaron desde los medios de comunicación a Guillermo Lasso, porque creyeron en él. Porque creyeron en él, pero jamás imaginaron que Lasso les iba a frustrar, que iba a fracasar por su ineptitud y su incapacidad como gobernante. Y ahí les tienes luego, a posteriori, pronunciándose, sin contener el odio que ellos mismos han cosechado por ahí. Hay un periodista que odia de manera enfermiza y se expone ahora y dice que Guillermo Lasso es un fracaso y todo lo demás, pero él lo apoyó, pero lo apoyaron porque creyeron en él. ¿Y con qué se encuentran? Con que fue un gobernante fracasado. La Posta también creyó en él. Pero la Posta, que tiene una leyenda urbana atrás de sí, de estar con los del poder, que manejar ingentes cantidades de dinero por su producción periodística, en este momento decidió, tras haber apoyado a Guillermo Lasso, ponerse del lado de los enemigos de Guillermo Lasso y sacar a descubrir toda la podredumbre y la corrupción de este gobierno. Este gobierno no se va porque la asamblea no le permitió gobernar o algo por el estilo, no. Este se va es un gobierno de corruptos que se va por la corrupción del Gran Padrino, que se va por la corrupción del caso Cherres, que se va por la corrupción de las empresas públicas y el caso Luque, que se va por el caso León de Troya, por la mafia narcoalbanesa. Por eso se va. Y eso fue descubierto por la Posta. Pero fue descubierto por la Posta porque el gobierno tenía culpas, pues. Entonces, el ejercicio de lo periodístico ahí está en haber descubierto aquello. La culpa de la Posta es haber subido a Guillermo Lasso, como todos los que le apoyaron. La culpa del gobierno de Guillermo Lasso para irse es por haber sido involucrado en la corrupción. Y el que la Posta le haya señalado no le convierte en el principal agente victorioso de todo este proceso, no. La Posta lo que hizo fue ejercer el periodismo y el gobierno tuvo que pagar sus culpas. El periodismo en este momento se encuentra conflictuado por el enfrentamiento con el régimen y por el enfrentamiento con la corrupción, con la mafia narcoalbanesa y demás. Sí, un sector de la prensa. Los demás tienen culpa por haber sido cómplices en haberle subido a Guillermo Lasso o por haber callado con el caso de Guillermo Lasso. Y cuando aquello ocurre, la gente, la opinión pública se fragmenta y se divide como acaba de pasar con la Posta. A la Posta en este momento hay un grupo de ciudadanos que le respaldan, entendiendo a la comunicación como el efecto causado en públicos dispersos. Un grupo los apoya, otro grupo le culpa al gobierno, otro le respalda al gobierno y otros le censura a la Posta y le acusa de sus fallas anteriores. ¿Por qué? Porque o hicieron o dejaron de hacer por la persecución a Correa o por lo demás. Al punto que me preocupa que ya en las últimas horas en las redes sociales se exhibe una foto, una presunta foto del señor Boscan en algún lugar del mundo como parte de ese rechazo a la versión de la Posta de estar siendo perseguidos y demás. Hay público para todo.
la posta va a tener que asimilar también eso en este momento. Y tampoco el gremio de los periodistas no ha dicho nada, a excepción de ese espacio miserable que es Fundamedios. El resto del gremio de los periodistas, ¿por qué no han dicho nada? Porque dentro del están gremio, divididos. la posta nunca fue ni solidario ni partícipe. Uno, y dos, insisto, su leyenda urbana del manejo de ingentes cantidades de dinero por ejercicio del periodismo no fue visto como un acto ético. Y ahora se pueden pagar esas culpas y esas consecuencias. Muchísimas gracias, Francisco. Siempre un gusto conversar con usted. Que continúe bien, que siga bien, manteniéndose bien de salud. Un abrazo, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Liceña, por sus deseos. Es usted muy gentil. A ustedes siempre. Solamente les quiero pedir un favor final, si ustedes me permitieran y autorizan por derechos de autor, el que esta entrevista también sea reproducida en Ecuador Inmediato en nuestra plataforma. Claro, Si con todo contamos gusto. con su anuencia, muchas gracias. Entonces procederemos a aquello. Como siempre, un gusto verles. No tienen idea del alivio que he sentido del volver a este espacio, por lo menos con ustedes, a comentar lo que siempre debemos decir.